Hola Erika, ¿cómo te va? Bien, hola Vivi, ¿se escucha bien? Sí, te escucha bárbaro. Tanto tiempo que no nos vemos. Bueno, otra vez acá en este vivo, gracias por la invitación. Hoy Eh, tenemos el espacio del ex Magna. por eso, gracias a Alex Magna, gracias a vos Vivi por convocarme y bueno, y a todos los que van a ir ingresando y ya están atentos para la jornada, ¿no? Para la charla. Ahora te voy a presentar. Bueno, Erika Pérez, además de ser mi amiga, es abogada. Ella es egresada de la UBA, es docente de Derechos Humanos, trabaja en la Dirección de Equidad y Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados, es la subdirectora del Observatorio de Sentencias Judiciales del Colegio de Abogados de La Plata. Es la autora de este libro que se los recomiendo, se los recomiendo, que es Cuantificación de la cuota alimentaria de Ediciones Jurídicas, y además es la coordinadora de la revista Práctica de Derecho de Familia, también de Ediciones Jurídicas. Así que bueno, sabe muchísimo sobre el tema, así que agradecer, yo también tengo que agradecer a Alex Magna por darnos este espacio, sobre todo a Francisco Filippini. Y bueno, te escuchamos, porque seguro que tenés 300 tips y trajiste fallos, porque sos así, sabes todos los fallos del mundo. Me olvidé de algo de decir. Y también ella escribe en Diario Femenino, que eso después vos podés explicar cómo pueden acceder a esa información. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a empezar, bueno, con el libro, ¿no? Que específicamente es Cuantificación de la cuota alimentaria, que es un libro de ediciones jurídicas, así que agradecemos al editor Eduardo Leca. Y este libro es un libro, lo que yo digo, muy operativo, no es un libro, aunque si bien tiene algo de doctrina, es muy operativo, porque lo que sirve es para que nosotros podamos trabajar mediante los casos y citar jurisprudencia, no cualquier jurisprudencia, eso es lo que digo siempre, es una jurisprudencia que sale de lo procesal normal, lo habitual a lo que estamos acostumbrados en los juzgados, ¿no? Es una jurisprudencia que corta, que tiene ese quiebre, porque dos cosas, ¿no? Porque hay jueces que tienen perspectiva de género, que son los que sacan estos fallos que son maravillosos, y por otro lado hay operadores jurídicos muy formados, que son estos colegas que hacen las presentaciones y ahora vamos a ir viendo cómo responde, ¿no? El sistema judicial con este quiebre y con estas cosas que salen de lo no habitual. Por eso son fallos que trascienden y, como yo digo, dejan un mensaje, y ese mensaje tiene que ser que la violencia económica no es tolerada dentro del ámbito judicial. ¿Por qué digo violencia económica? Si bien hoy está transversado el tema, ¿no? De violencia económica, porque es esto, ¿no? Que la mamá que tiene un hogar monomarental, que viene a pedirnos la cuota alimentaria, tiene que solventar de manera unilateral todos los costos de bienes y servicios y los costos de cuidado. ¿Y eso qué hace? Que a la larga termina en detrimento de su propio patrimonio. Y eso es lo que hablamos siempre con muchos colegas, que si el proceso no cumple con los principios mínimos de celeridad procesal, es ahí donde se extiende el conflicto y además es mucho más costoso para esa mamá que tiene que solventarlo. Más allá de lo que cuesta llevar un proceso judicial, también lo que cuesta mentalmente para esa mamá ir a las audiencias, escuchar que no se le dio lugar a lo que estábamos planteando, lo que plantean los abogados. Entonces, bueno, de ahí lo que es Provincia de Buenos Aires, nosotros ahora tenemos la 15513, que de ahí tenemos como herramientas para decir, bueno, esto está en la ley, primero los alimentos provisorios, ¿no? Que te lo tienen que fijar en el momento cuando nosotros lo pedimos. Igual esto, como vos decís, Vivi, hay un formato que tenemos que utilizar de demanda nosotros, que lo tenemos que instaurar, que es a la demanda de alimentos hay que ponerle Siempre, alimentos siempre. provisorios. No Sí, solamente sí. eso, sino a poner una cápite, como yo les enseño, a hacer esas demandas sobre violencia económica, porque si tuviste que llegar a la justicia para pedir alimentos, es porque sí o sí hay violencia económica. Y esto también de tener
una perspectiva, y que yo lo veo en tu libro, no solamente de género, sino también de niñez. Y esto, otra cosa muy importante, esto que dijiste, que estas mujeres, además de esa carga que tienen de trabajo físico de todos los días, tienen una carga mental y está relacionada con el autocuidado, que seguro que después nos vas a hablar de la opinión consultiva, que está relacionada también hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha puesto en carpeta y en agenda este tipo de situaciones para que sean contempladas. No digo más. Claro. No, pero vos hablas todo lo que quieran, no me molesta. Bueno, y esto es muy importante, ¿no? Pensar nosotros como operadores jurídicos, ¿qué vamos a hacer cuando redactamos esa demanda? Vamos ya a meternos al operativo. Bueno, dentro de esa demanda nosotros tenemos que ver que el juez cuando la lea interprete que hay un costo de crianza que todos sabemos que existe. Obviamente que criar tiene un costo y también por otro lado tenemos un índice de crianza que es a nivel nacional. Entonces ahí tenemos un parámetro, pero ese índice lo vamos a utilizar cuando no tenemos un parámetro de referencia. Generalmente ahora lo estamos utilizando porque es un parámetro que tiene un buen monto a lo que se venían fijando las cuotas. En un relevamiento que hicimos hace poco, está por salir con Nelly Mijersky, estuvimos analizando, porque el índice de crianza se aprobó en el 2023 en julio, y hasta ahora ya tenemos como una cantidad de jurisprudencia para ver cómo viene evolucionando. Y en una primera medida, cuando hablamos del 2023, había cuotas alimentarias de 60.000 pesos. Entonces el índice vino a cambiar esa realidad, ¿sí? De decir, bueno, no podés fijar 15.000 pesos. Había cuotas de 15.000 pesos. O sea, parecía que era voluntad de lo que el progenitor en ese momento que no tenía un caudal económico o una presunción de un trabajo en relación de dependencia podía aportar. Quedaba como al arbitrio eso de eso. ¿Por qué? Porque en una primera medida nosotros pensábamos en que los parámetros de referencia eran el caudal económico del alimentante y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, este cambio con el índice de crianza vino a introducir esta perspectiva de género, por un lado en el planteo de la cuota alimentaria que nosotros vamos a hacer. Por eso es importante que también nosotros tengamos perspectiva de género, perspectiva de niñez y de derechos humanos, ¿no? Para poder interpretar, nosotros vamos a escribir esa demanda, vamos a interpretar qué es violencia económica y qué no, o cuál es la circunstancia que está atravesando esa mamá que se hace más complejo y que trasciende esa vulnerabilidad también. Y ahora lo vamos a ir explicando de a poquito. Entonces, para poder transmitir eso, porque viene una mamá, nosotros receptamos esa consulta y la tenemos que elaborar técnicamente, cómo transmitimos eso, ¿no? Viene y nos dice, no nos pasa cuota alimentaria, tuve que acceder. Muchas veces vienen con miedo, ¿no? Es como que van a denunciar, no, tienen miedo de hacer la demanda. No O tiene te miedo de lo que preguntan, se viene después de hacer la claro, demanda. porque ya vienen amenazadas, sí, ya conocemos el trasfondo, ¿no? Y vienen con esos alimentos a cuentagotas, que le pasa cuando puede, que le pasa el criterio que esa persona, que es el alimentante, cree que corresponde, y después bajo la amenaza de esos mitos, que como hablamos en la guía que elaboramos con la dirección, esos mitos y verdades que dicen, bueno, si vos vas a acceder, te va a pasar esto, o te voy a sacar a los hijos, porque generalmente te dice, bueno, vos no tenés nada, porque si se dedicó a las tareas de cuidado, se dedicó a la crianza, una vez que sale de esa unión convivencial o del divorcio, tiene que volver a ingresar en el ámbito laboral. Y eso cuesta, y más sabemos que maternando cuesta y limita. Eso lo vamos a ver ahora en los fallos. Yo lo que traje es varios fallos, todos con lo que es la cuantificación, con estos parámetros que voy a ir diciendo, y cómo el juez o jueza comprendió que ese parámetro que vamos a ir elaborando, que sale de lo que es, que veníamos diciendo, ¿no? Necesidades del alimentado, caudal económico del alimentante, sale de esos dos parámetros y se abre un abanico de otros parámetros nuevos que tienen que ser considerados a la hora de cuantificar. Bueno, Una vamos a empezar. cosita nada más, Sí, una cosita que me parece importante porque lo he visto cuando tengo mediaciones, de la otra parte me plantea, bueno, pero el índice crianta, ponele, el rango etario el más grande, poner hasta los 12 años, es 700.000 pesos. Me quedo hasta ahí. No, 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 para un poquito. Eso es para no caer bajo la línea de pobreza. Ojo con eso, es de ahí para arriba. Y ahí sí empezamos a ver
esto que estás hablando vos, que son estos parámetros entre las necesidades del alimentado y capacidad económica del alimentante. Porque si yo tengo un alimentante que tiene un sueldo, un recibo de sueldo de 5 millones y tengo 3 o 4 niños y adolescentes, que todo lo que sabemos hoy, lo que sale ir a comprar algo en el supermercado, con 700.000 pesos yo no los cubro. Entonces me parece que eso es importante también tenerlo en cuenta, porque si tomamos todas las cosas literales, pareciera que el índice de crianza vino a solucionar todo porque te da un monto. No, pará, ese monto es para no caer bajo la línea de pobreza y eso me parece muy importante. No. Claro, el monto o el parámetro que especifica el índice de crianza es lo mínimo que se necesita para criar en Argentina. O sea, es un piso mínimo. Cuando no tenemos, por ejemplo, si él no tiene, el progenitor o el alimentante no tiene un recibo de sueldo, no tenemos un parámetro para poder decir, bueno, ¿cuánto es? Entonces, empezando de ahí, pero también vamos a tener en cuenta las necesidades que tienen esos chicos, y los chicos, niños, niñas, adolescentes, pero ahora me estoy espoleando sola, voy a ir avanzando de a poquito. Vamos a empezar con qué es el índice de crianza. Bueno, el índice de crianza es una herramienta de medición que sirve para cuantificar la cuota alimentaria en los casos en donde no tenemos un parámetro específico. Antes se hacía con el salario mínimo vital y móvil, que ahora vamos a ver que hay un fallo muy importante de La Plata de Cámara 2, en donde dice que el salario mínimo vital y móvil no es un parámetro idóneo para la medición de la cuota alimentaria, y lo corre y lo reemplaza por el índice de crianza. Ese fallo es muy interesante y está también en Diario Diario. Digital Femenino, que Sí, todos pueden acceder a Diario Digital Femenino. está muy bueno para citarlo porque, claro, dice, ese salario mínimo vital y móvil es un parámetro para un trabajador en relación de dependencia sin cargas adicionales. En cambio, el índice de crianza es un parámetro que va a tener dos canastas. Una es la canasta de bienes y servicios y otra es la canasta de cuidados. Cuando nosotros decimos canasta de bienes y servicios, esto va a decir lo que cuesta los bienes, y se mide con la canasta básica que la conocemos todos, que es la que mide el INDEC todos los meses. Y después, la otra canasta para medir los cuidados es la de personal doméstico o personal trabajadora doméstica, creo que es, ¿no? Empleadoras. No me sale Sí. cómo se llama la canasta, a ver si la tengo acá, porque tiene un La nombre verdad que no, específico. no sé justo cómo se Bueno, llama, la sí, verdad no son lo dos sé. fórmulas que se miden con dos canastas que tiene el INDEC. Una es la canasta básica y la otra es la de trabajadoras. Trabajadoras de casas particulares debe Ahí ser. está, sí, trabajadora de casas particulares, porque no quería decir ni doméstica ni empleada, esas cosas, no, es trabajadora de casas particulares. Bueno, eso mide el costo de cuidado, esa canasta, y la canasta básica mide el costo de los bienes y servicios. Entonces, este índice es muy interesante y es muy importante porque viene alineado con nuestro Código Civil y Comercial. Nosotros tenemos el artículo 659 y el artículo 660. Entonces, es esto, que corresponde a lo que es alimentos, y que también la valoración de esas tareas de cuidado vienen a ser incorporadas dentro del Código Civil y Comercial como algo que tiene que ser cuantificado y que tiene que ser tenido en cuenta como aporte del progenitor o progenitora conviviente, que es quien convive con ese niño, niña o adolescente. Entonces, por eso mismo es importante que la forma de utilizar este parámetro va a determinar también la cuota alimentaria que nosotros vamos a plantear. Este Te, índice de te hago, crianza, te sí, hago, viste, una pequeña pausa porque tengo una pregunta de sí, Gabriel. Pero mira esta pregunta. A ver, ¿qué le contestaría? Yo tengo mi contestación, pero vos qué le contestarías. Los empleados de la Municipalidad de Bragado ganan 350.000. ¿Cómo hacemos? Si el padre no trabaja, la jueza interpreta que el alimentante gana un sueldo mínimo vital y móvil muy lejos de los números que ustedes plantean. Primero, yo te diría que el sueldo mínimo vital y móvil no es 350.000. A ver, empecemos por ahí. Segundo, si no alcanza, ahí la jueza siempre los va a mandar a buscar otro trabajo, porque por eso trajeron hijos al mundo. Eso es lo que yo contestaría. ¿Vos qué le contestarías? claro. Si yo soy abogada, para que no me veo, después me quedó el mensaje ahí, no me veo. No, no. Bueno, ustedes me Dice ven, que ¿no? ganan 350.000. ¿Cómo hace con 350.000? Claro.
Bueno, nosotros si tenemos, somos abogados, abogadas, y tenemos que hacer una petición y vemos del otro lado que obviamente presentan ese recibo de sueldo, esa cuota alimentaria la vamos a tener que complementar y vamos a poder Exacto. complementarla subsidiariamente con, por ejemplo, los Los abuelos en abuelos, primera medida, claro, tíos, y también ha llegado ahora a haber un fallo, a la mujer cónyuges de, claro, convivientes, ¿sí? sí. Y hay todo un trasfondo dentro de ese fallo que también está en el diario digital y lo pueden ver. Pero lo que generalmente se hace, sí, obviamente si trabaja como está planteando, no trabaja todo el día, jornada completa. Exacto, porque no es el Entonces, mínimo, el sueldo mínimo vital y móvil ese. No sé claro, cuánto es quizás hoy, es pero no un es ese. trabajo de medio tiempo. Lo va a enviar, lo va a mandar a que haga otra actividad remunerativa. Exactamente. Pero esto viene del Código Civil, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad parental y no es solamente, porque si no, con ese criterio, obviamente está el que trabaja mínimo o el que tiene registrado cierta parte de lo remuneratorio y lo demás lo tiene por fuera, para que después cuando se hace la retención sea muy poquito. Por eso digo, no es lo mismo fijar el 20% o el 50% de una cuota alimentaria, como viene diciendo, 350.000 pesos, o por ese lado no nos vamos a guiar por ese sueldo que tiene, ¿no? Por Pero esa además no capacidad es del alimentante. solamente, claro, perdón, Ahora vamos a empezar con otros parámetros. No sí, solo, los parámetros que nosotros tenemos que utilizar como abogados y abogadas para determinar el quantum de la cuota alimentaria van a ser los siguientes. Yo los voy a ir detallando y después los vamos a ir explicando. El primero es lo primero que vamos a indagar es conocer quién tiene el cuidado personal de ese niño, niña, adolescente y de qué modo tiene ese cuidado personal. Porque no es lo mismo tener un cuidado personal en donde hay un régimen de comunicación o no, pero hay un régimen en donde el niño recorre ambos hogares, y otro es cuando tenemos un régimen de comunicación que es una vez por fin de semana o cada 15 días, como diría un juez de Río Gallegos que dijo que es un progenitor esporádico, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene cada 15 días. Entonces no es, hay que medir eso, ¿no? También hay que tener también en cuenta cuál es el tiempo de cuidado que tiene cada progenitor. Porque, como veníamos diciendo, el 660 lo va a cuantificar. Si nosotros tenemos un progenitor o progenitora conviviente que no teniendo un cuidado exclusivo o unilateral, sí lo tiene de manera habitual, o sea, lo tiene 24/7 y se lo lleva a fin de semana por medio, entonces vamos a tener que cuantificarlo a eso. Siempre digo, ¿no? Eso se va a cuantificar y vamos a ver fallos que se cuantifica y se tiene en cuenta. Esto no suple el abandono, ¿no? Porque eso después entra en otro tipo de otra reclamo cosa, que se claro. puede hacer. Pero obviamente hay que cuantificar. Si no hay cuidado, hay que cuantificarlo, porque va a recaer sobre quien está actualmente conviviendo con ese niño o niña. Y va a cercenar las posibilidades de crecimiento, tanto laboral, de ocio, o también de poder estudiar. Entonces, ya un trabajo que te permita maternar, más estar cuidando 24/7 a esos niños, eso tiene que ser cuantificado, ¿sí? Y eso se entiende, y si nosotros lo planteamos en la demanda, se hace. Entonces tenemos que ver la forma, nosotros cómo vamos a transmitírselo al juez. Técnicamente vamos a decir esto es así y así, ahora lo vamos a ir viendo. Uno, entonces, las tareas de cuidado. Dos, el índice de crianza, o podemos utilizar el salario mínimo vital y móvil también, porque muchas veces se utiliza el índice de crianza como referencia, pero no alcanza. Entonces, los jueces terminan fijando 3 o 4 canastas de salario mínimo vital y móvil. Hay un fallo hace poquito que se fijaron 7 salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Porque venía hace mucho tiempo no pagando la cuota alimentaria y tenía deuda de la escuela. Y este fallo todavía no lo comenté, pero está muy bueno. Entonces se le impuso a ese progenitor que no tenía un trabajo registrado, por eso se utilizó el parámetro del salario mínimo vital y móvil, se le impuso 7 salario mínimo vital y móvil. Y es muy importante la fijación de la cuota alimentaria, de esa determinación, porque después si nosotros no se la podemos hacer efectiva a ese progenitor, hay otras formas de hacer efectiva como los responsables solidarios o subsidiarios, ¿sí? Ujú. En este caso, la cónyuge conviviente fue una parte solidaria y otra parte, vamos a ver que por una medida que es la del 553, una parte de medida razonable, Sí. porque no se pudo encuadrar en ese caso como progenitor o progenitora afín en ese momento porque ella no se veía como progenitora afín.
Sí, Me una parece que vida ella no convivía, claro, o no No, no, convivía, no, convivía hacía con el 7 años niño. que convivía con el papá de los niños, pero Sí, decía que la relación que tenían no era la de un progenitor afín o no tenía una afinidad. Entonces, por eso que dice, bueno, no sos progenitor afín, lo dudo porque hace 7 años que siete vivís con años el si papá, vivía, ya pero está. lo voy a tomar por el 553, medida razonable y además por la solidaridad familiar. Entonces, como medida razonable, le impone pagar la cuota alimentaria hasta que el progenitor pague. O sea, tiene un tiempo determinado, paga el primer deudor obligado al pago y ella ya no paga más. Pero Claro, sí se lo cobraron. es la Este fue el contribución, sí. planteo de la Sí, defensa, digamos, ¿sí? sí, sí, sí. Bueno, las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, la situación de vulnerabilidad de la progenitora y todo el grupo familiar, porque ahí vamos a ver el tema de que si es la cuota alimentaria es el único sustento de esa mamá, porque también vemos que en contexto de violencia, cuando esa mamá se separa o esa mamá sale de ese hogar, la cuota alimentaria es lo único que tiene para subsistir. Entonces, ahí tenemos que cuantificarla y ver de qué manera la vamos a cuantificar para que por lo menos cubra las necesidades mínimas que tiene esa mamá. Porque obviamente hay más allá de una violencia económica, hay una violencia física, hay otros tipos de violencias atravesados. Bueno, el caudal económico del alimentante, ya lo vamos a ver un poquito más abajo, no vimos desde el principio el caudal económico, y se tiene en cuenta el incumplimiento como violencia económica. Esto es muy importante porque nosotros vamos a tener en cuenta la conducta procesal del alimentante, cómo viene desplazándose durante todo el proceso de cuota alimentaria, si es una conducta obstructiva, si es una conducta de un deudor recalcitrante, lo que dice la jurisprudencia, que es aquel quien pudiendo cumplir no lo hace. Y además de no hacerlo, obstruye el proceso, dilata el proceso. Vamos a ver esa conducta, pero es como dice Diego Ortiz, que también lo trata, es muy visible dentro del proceso de cuota alimentaria. Ese deudor se desapodera primero de los bienes, Mm, después hace acuerdos que sabe que no va a cumplir. O sea, sí, se por supuesto. presenta a la audiencia, hace un acuerdo maravilloso y a los 2 meses ya no lo cumple o lo cumple tardío o lo cumple parcial. Entonces vamos a ver esa conducta que procesalmente tiene que tener un reproche. Por eso nosotros lo vamos a plantear dentro de la demanda de cuota alimentaria, ¿sí? Bueno, uno de los fallos que me parece muy interesante es uno que dice los gastos cotidianos que genera la crianza y el cuidado de los hijos no necesitan ser probados. Y este fallo es muy interesante porque el juez dice, yo saqué un extracto que me parece muy, muy bueno, que dice, además entiendo que en el caso en estudio corresponde ponderar muy especialmente los cuidados cotidianos y el tiempo que dedica la progenitora. En este supuesto, quien siempre ejerció el cuidado personal de su hijo, ¿sí? En desmedro de su eventual mayor dedicación a su actividad laboral y la posibilidad concreta de obtener mejores ingresos, tal como lo regula el artículo 660 del Código Civil. Es muy importante porque acá dice, yo voy a cuantificar las tareas de cuidado que está haciendo esta mamá. ¿Por qué? Porque entiendo que esto cercena su crecimiento laboral, no puede tomar más horas de trabajo, no puede tener un sueldo. Entonces, esto yo lo tengo que cuantificar. Entonces, me parece muy interesante. Pero todo esto, obviamente, detrás debe haber habido un abogado que lo planteó de esa manera. Claro. Así que me parece muy Más interesante. allá del cuadro de gastos que hay que hacerlo igual, que uno, a No, ver, a mí me parece, eso todo perfecto, pero esto estamos, digamos que sí, encima, digamos, es importante porque con eso, con ese párrafo en realidad, da, te da, viste, la pauta que la madre se está haciendo cargo de todo. Muchas veces, vos sabés que me ha pasado en determinados procesos, que te dice, pero a mí no me pasaron los gastos de supermercado, porque gasta más de lo que tiene que gastar. Convengamos que es indigno presentar, ir a comprar un aceite y presentarlo en el juzgado. Por lo tanto, eso no se hace. Sí, por no, ejemplo, la claro. factura con la que, viste, paga el colegio, sobre todo si estamos hablando de un colegio, ponele bilingüe o algo, lo vas a tener que presentar. Lo mismo los gastos de esparcimiento. Y vestimenta, algunos dicen que sí y otros que no, y dependerá de la situación económica. Pero bueno, esto en realidad, estos párrafos que estás diciendo vos, que podés extraer de estos fallos, lo que hacen es, viste, realmente confirmar esos gastos, que no es solamente esos gastos que ves ahí.
está la hora y el tiempo que esa mujer le dedicó, que esto que siempre decimos, que el amor es trabajo no pago, eso que decimos que es amor. Ah, bueno, pero vos lo hacés porque naciste mujer y bañar y cocinar, ir a buscar los chicos y todo eso te sale naturalmente. ¿De dónde sacaron que te sale naturalmente? ¿Eh? Está bien, es amor, no te digo que no, pero tiene un costo, esto que está diciendo vos, un costo Claro, de es muy dejar un montón de cosas interesante. de lado. Es muy Claro, interesante que un fallo lo diga, pero más allá de esos costos que nosotros los planteamos en la demanda, que es lo que los costos que vos enumeraste, al costo al que se hace referencia es ese, al de cuidado, al de claro. estar permanentemente haciendo las cosas que hacen todas las mamás, llevándolo al colegio. Bueno, eso lo mide, dice, esto lo tengo que cuantificar, porque yo sé que si ella tiene que estar haciendo todo esto, no tiene un crecimiento igual, hay una desigualdad económica con el otro progenitor que tiene el tiempo libre para crecer. Entonces, por eso lo cuantifica, más allá de lo que nosotros podemos probar y queremos probar ahí. Otro fallo muy interesante que habla sobre esto mismo que vos estabas diciendo, es un fallo en donde dice, parece que si la mujer es la que da luz, es la que amamanta, es la que tiene que cuidar. Entonces, como si fuera una asignación Un biológica. estereotipo de género Sí, sería eso. entonces eso está muy interesante. Me encanta ese fallo porque dice, bueno, si, pareciera que si la madre es la que da luz, pareciera que si la mamá es la que amamanta, es la que tiene que también cuidar, como si fuera una asignación biológica. Claro, pero la Eh, responsabilidad parental es compartida, ese es el problema. claro, no, pero esto como una forma de Claro, ironía, es sí, decir, ya bueno, sé. pareciera que entonces todo queda como una condición biológica a cargo de la progenitora. Entonces está bueno que los fallos empiecen a entender esto y lo transmiten, porque esto sale de la órbita judicial, esto se transmite y deja un mensaje en la sociedad. Todos los fallos tienen un mensaje y sabemos que, bueno, nosotros le decimos Es una doctrina, enseñanza, claro, ese nosotros le decimos mensaje. doctrina, pero bueno, obviamente que sí. Bueno, Como otro. dice, perdóname, como dice Diego siempre, un fallo señero. ¿Viste que Diego Sí, dice eso? señor. Sí, sí, Claro, sí. que abre camino, ¿entendés? Para Claro, otro fallo. pero además tiene que marcar eso, ¿no? Porque es la justicia la que habla a través de la jurisprudencia y la que le dice a ese progenitor, por ejemplo, en las medidas culminatorias que nosotros hemos visto en estos años, muchas medidas muy Muchas. innovadoras, si Ujú. bien esa medida es sobre ese progenitor para torcer la voluntad de incumplidor al cumplimiento de la manda judicial, es una medida simbólica que tiene un peso. Y ese peso y ese mensaje es que la violencia económica no es gratis, o sea, esa violencia económica no es tolerada por la justicia. Y esto así con muchos ejemplos sobre otros fallos que pueden dictar otro tipo de medidas, ¿no? Después, otro de los fallos se incluyó en la cuantificación de la cuota alimentaria el índice de crianza, el salario mínimo vital y móvil y el traslado de los hijos a sus actividades. Está muy bueno en este fallo porque habla de que el parámetro de cuantificación, ahora voy a leer un pedacito porque viene también a lo que estábamos diciendo, dice, el parámetro principal que debe tenerse en consideración al momento de la fijación del quantum alimentario, más allá de la situación económica que el progenitor manifiesta transcurrir, es la satisfacción de las necesidades elementales de los niños. Esto es muy importante, ¿no? Porque decir, bueno, yo, más allá de lo que vos ganes, yo tengo como juez que garantizar que las necesidades básicas de esos niños. Entonces, eso es lo que dice, corre lo que es la capacidad por sobre las necesidades que tienen esos niños, ya que corresponde garantizar a los mismos la protección de su interés superior constitucionalmente consagrado. Y en ese sentido, el límite de la cuota está señalado por la cobertura de todas las necesidades de los hijos, y su importe final se fija en ese sentido. Me parece muy interesante, me parece un fallo muy bueno para citar, está todo en el libro, más ampliado, ya vendo el libro, pero bueno, está todo, vienen cronológicamente los fallos para poder ir viendo según qué materia. Es muy importante esto porque es para hacer frente a esto que decía el colega, ¿qué pasa si tengo un progenitor que gana por debajo del salario mínimo vital y móvil? Y bueno, esto es lo que nosotros vamos a plantear. En primera medida, lo que nosotros tenemos que garantizar es que las necesidades de esos niños, niñas y adolescentes estén cubiertas. Y esta es una mirada doctrinaria de un juez que me parece muy interesante. Y otra cosa que dice, el progenitor es una persona joven, sin enfermedades crónicas ni impedimentos psicofísicos que le impidan trabajar. Vive con sus padres, los abuelos de los niños, según el informe de la trabajadora social y las notificaciones enviadas al mismo domicilio.
Esto significa que no paga alquiler, a diferencia de la madre, quien vive con los niños y se encarga de todos los gastos del hogar. El progenitor no tiene a su cargo el cuidado diario de sus hijos y no ha demostrado dificultades insalvables que le permitan realizar cualquier actividad remunerada para aumentar sus ingresos y así cubrir adecuadamente las necesidades de los niños. La falta o disminución del trabajo no puede ser una excusa para no cumplir su obligación alimentaria. Eso fue siempre, Esto, la jurisprudencia siempre fue en ese sentido. No es que sí, ahora, viste, los jueces se le ocurren, viste, decir, quizás ahora con todo esto de la perspectiva de género, que antes realmente no había perspectiva de género y todo, pero yo te puedo hablar de fallos, no sé de qué año, siempre era lo mismo, no te alcanza. Yo me acuerdo de ir a audiencias, adelante, era como un reto. Bueno, señor, usted es joven, esto que le decía él, búsquese otro trabajo. Ay, por algo tuvo hijos. Y otra de las cosas que dijiste que me pareció interesantísimo, también el tema está bárbaro, no me alcanza la plata. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esa madre? Porque esa madre quizás, viste, tiene un trabajo y tiene que cortar el trabajo porque tiene que ir a buscar a sus hijos. Muchas veces en la misma audiencia vos le decís, señor, ¿puede ir a buscar a los hijos al colegio? Y no, yo no puedo, yo trabajo. Bueno, ella también trabaja. A ver, ¿cuál es la colaboración en eso? Porque realmente vos tenés que demostrar que también podés hacer determinadas, viste, tareas que tienen un costo económico. Porque si no, bueno, claro, hay que pagarlo. No, no queda otra. claro, exactamente. Bueno, y acá en este caso es muy interesante porque es un fallo de Santa Fe en donde se cuantificó dentro de lo que es la cuota alimentaria el traslado de los chicos a las actividades recreativas. Dice la jueza que como es de público conocimiento que es peligroso, que los chicos no podían salir Vayan solos, solos, lo que claro. hacía la mamá era poner un remis para que los adolescentes vayan y vuelvan a esas actividades. Bueno, en este caso no los cuantificaron como extraordinarios para pedir todos los meses la rendición, sino que están dentro de la cuota alimentaria como un Yo los gasto pongo, mensual. por eso yo digo, para mí Claro, es normal eso, hacerlo en el cuadro, cuando hago el cuadro de alimentos, con va todos los rubros dentro, claro, con todos claro, los rubros que nosotros conocemos del 659, está traslados, siempre, no es un gasto extraordinario, es un gasto que tenés todos los días, porque no es sí, solamente ir al colegio, es llevarlo a los cumpleaños, viste, ir a trasladarlos a algún tema del médico, de salud y todo, y a veces las distancias, como decís vos, son importantes. Y hay que ver que, mira, acá después hay una pregunta que me sí. interesaría que después, a ver si la podemos contestar ahora, porque capaz que está esperando. Dice, buenas tardes, doctoras, ¿qué sucede con la obligación alimentaria que tiene el alimentante con una persona discapacitada? Porque ponete también la suma de vulnerabilidades, Ahí o me esto que están le llama... spoileando, porque yo ya Ah, iba bueno. a ir a ese. Pero Sí, acá te agrego sí, algo sí, más, no es solamente sí, discapacitada, sino que ha adquirido la mayoría de edad de 21 años, pero que continúa estudiando. Bueno, claro. acá tenemos varias cosas, Tenemos como, sí, varias. varios factores. En todas buenas, para todo bueno, porque Claro. tiene un No, montón de ahora posibilidades. iba a ir a un fallo que lo vamos a ver ahora. Bueno, nosotros como abogados, cuando tenemos que cuantificar, vamos a ver las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, las necesidades concretas, si tenemos un niño, niña o adolescente, o en este caso mayor de edad, pero que tiene una discapacidad, vamos a cuantificar cuáles son los gastos que tiene, porque va a tener unos gastos mayores, ¿sí? Los gastos de traslados, como Eso, te iba a estábamos decir viendo el recién, traslado, a claro. las terapias, los gastos de los tratamientos que no se cubran, de la alimentación, porque muchas veces chicos más chiquitos toman leche especial, que son carísimas. Entonces, Carísimo. todo eso lo vamos a cuantificar dentro del monto de la cuota alimentaria. Por otro lado, el tema de tener ya una discapacidad, la cuota alimentaria generalmente es de por vida. Cuando alguien tiene un niño adolescente, tiene una discapacidad, esa cuota alimentaria no se termina a los 18 28 años, años. No, a ni los siquiera 21, a los digamos que se 25, a los 21 o a los 25 si sigue estudiando. Eh, sí, porque bueno, es hasta los 18, hasta los 21 si estudia y hasta los 25 si estudia una carrera que no puede pagar, es hasta ¿no? los 21, no, así hasta Sí. los 21 y después del 21 a los 25 si Algunos te estudia. Este plantean, sí, bueno, a los 18 trabaja, listo, te quieren sacar la ah, cuota bueno, pero es un alimentaria, tema excepcional, ¿viste? claro. Pero bueno.
hasta los 21 y hasta los 25 si Y, estudia una carrera que no puede pagar. Entonces, que no bueno, puede pero en ese trabajar. caso, cuando hay atravesado una discapacidad, no tiene límite. Entonces puede seguir. Y por otro lado, creo que había otra cosa más que había dicho. Uno era eso, No, ¿no? pero eso, ella lo que quería preguntar era eso, porque ella dice, llegó a los Sí. 21, tiene una discapacidad, pero que continúa estudiando. Bueno, un plus, porque como decís vos, tiene una discapacidad, tiene 21, ya tendría que, viste, realmente seguir cobrando los alimentos sin tener que probar que sigue estudiando, porque eso es para un niño que no tiene ningún problema de salud. Claro, no correría en ese caso. O sea, Acá, obviamente, sí, perdóname. sí. No sé si Acá tenés, sí, porque viste que tenemos poco tiempo, pero yo quiero siempre que como nos están escuchando y tienen alguna pregunta, me gustaría contestárselas. Acá Abrazo Jurico dice, un consejero de familia me dijo eso cuando le mencioné las tareas de cuidado. Bueno, pero él trabaja. A ver, qué poca perspectiva de género el consejero de familia, porque él trabaja. Y ella también trabaja. Entonces da lo mismo. Si él trabaja, que entonces pague el plus, por no poder sí, hacer no ese. sé a qué se refiere, capaz que la misma persona que tiene No, discapacidad trabaja, capaz que dice eso, pero no, igualmente aunque trabaje, la cuota alimentaria es. Hay claro, un no, fallo él que lo salió hace dice. poquito. No, él lo dice cuando, por ejemplo, yo Sí. dije que él se dedicara al traslado, Ah, ¿entendés? Si no podía sí, pagarlo, bueno, a ver, ofrece que vos lo vas a buscar. Y me imagino que esto es así. Entonces él dice, pero un consejero de familia, cuando se le planteó esto, dijo, no, pero él trabaja. Ah, bárbaro, claro. bárbaro. Él trabaja, entonces que pague. Y acá hay Bueno, otra sí. preguntita, perdón, es la última, creo, ¿eh? Mira, y después, no, hay más. Dice, doctoras, ¿el pago de una maestra integradora es un gasto extraordinario o se puede incluir en la cuota? Realmente, si la maestra integradora Sí. es algo necesario para que ese niño adquiera conocimiento, está dentro del rubro educación. Y si lo tenés que pagar todos los meses y si el gasto es periódico, eso es un gasto ordinario. Ahora, si vos me decís, tiene que alguna vez hacerse un estudio, viste, carísimo que tiene, pero es una sola vez, ese gasto, aunque sea un gasto de salud, se transforma en extraordinario. Claro, ¿Opinás lo aquellos mismo? gastos, sí, Sí, aquellos gastos extraordinarios son aquellos que no se pudieron prever al momento de la fijación o la determinación de la cuota alimentaria. Es como vos decís, si yo tengo un gasto de un niño que tiene una necesidad concreta, lo tengo que medir en ese momento, porque sé que todos los meses voy a tener ese gasto y por ende no voy a poder reclamarlo, por más que no sea dentro del rubro de lo que está, de los rubros que cubre la el cuota alimentaria. 6,59. Sí. Si es algo que es repetitivo en el tiempo y que vamos a ver que vamos a tener que todos los meses pedirlo, ya lo tenemos que implementar dentro es un gasto periódico, va dentro de esa cuota Un gasto alimentaria. ordinario, claro. Sí. Y acá hay Por otra. ejemplo, Sí. psicólogo, bueno, pero psicólogo es dentro de salud, así que también entra dentro del Es rubro. ordinario, sí, es un Sí. gasto ordinario. Después, Marta dice, bueno, si se hizo el acuerdo y le pasa el 35%, hace 2 años ella alquila y tiene un nene TEA, me imagino con TEA, no puede trabajar. ¿Qué hacer ahora? Dice, no le alcanza más que para el alquiler y pedir el aumento de la cuota alimentaria, entonces, pero Claro, ahí vas a tenemos tener que que ir por acreditar. incidente. Sí. Claro, claro. Igualmente el aumento de cuenta alimentaria, volvemos a lo mismo. Siempre tiene que haber como un equilibrio entre las necesidades del alimentado y capacidad económica del alimentante. También, porque pensá que un 35% sobre un recibo de sueldo en blanco es un porcentaje importante. Ahora, no es lo mismo una persona que tiene un sueldo de 8 millones que una que tiene un sueldo de 1 millón. Un 35% serían 350.000 pesos, el de 8 millones sería otra cosa. Y no es lo mismo un papá que tiene un recibo de sueldo que un papá que tiene un recibo de sueldo, tiene propiedades, tiene un auto y tiene una empresa. O que es Entonces, monotributista. bueno, que eso nosotros Monotributista. sabemos cómo después lo podemos probar, pero bueno, Sí. si no te alcanza es el incidente del aumento de cuota alimentaria. En este caso, yo creo que si no se valoraron lo que está planteando, porque bueno, acá hay un niño con una Yeah. discapacidad, que también el transcurso del tiempo y el crecimiento, eso está ponderado dentro de los fallos, que si el niño crece va a tener mayores costos de gastos. Obviamente, si se fijó por un porcentaje, eso mismo se va a ir Se actualizando a va medida actualizando, que claro, cobra pero más. ahora no le Pero si es alcanza a ella. insuficiente, porque
debe cobrar muy poco, hay que plantear un incidente de aumento de cuota y plantear todo esto que venimos diciendo, estas necesidades concretas que hay. Entonces, si obviamente conocemos la situación actual del país en donde podríamos haber fijado una cuota alimentaria hace 2 años y este año No actualmente nos esa alcanza cuota para comprar carne, ponele cómo quedó está la carne. recontra desactualizada. Ahí Claro. ya tenemos una condición para ir a hacer el incidente. Otra es el transcurso del tiempo. Si la fijó hace 2 o 3 años, puede volver a rever esa cuota si cambiaron sustancialmente las cuestiones en donde se planteó la cuota en ese momento. Quizás en ese momento ese 35 le alcanzaba, quizás ahora no le No, alcanza, entonces hay que volver a plantearlo. También, bueno, todos los gastos que tiene, escuela, terapia, también esto, ¿no? De pedir dentro de la cuota alimentaria la maestra, porque va a ser un gasto que lo va a tener por lo maestra menos hasta integradora, sí, es claro, sí, la maestra sí. hasta la mayoría de edad que la va a necesitar. Así que bueno, es un rubro que se puede pedir y que hay que cuantificarlo, lo que es cuota alimentaria. Han salido varios fallos sobre cuota alimentaria con discapacidad, en donde Sí. se tiene en cuenta eso y se tiene en cuenta también las tareas de cuidado que realiza esa mamá en mayor porcentaje. Yo acá traje uno, ¿no? Que dice, este es, con relación a las necesidades de A, del informe socioambiental se desprende que la señora B se dedica exclusivamente al cuidado, lo que a su vez le dificulta trabajar porque percibe una pensión por discapacidad, cuota de alimentos, o sea, tenía una pensión por discapacidad de 40.000 pesos, la cuota de alimentos de 34.000 pesos, o sea, no le alcanzaba para nada, Claro. y recibe ayuda de la mamá, o sea, de la abuela materna. Resalta que su hijo padece severos problemas de salud y se destaca que la señora B es quien ejerce el cuidado personal de A hace 10 años, de forma exclusiva, y que el señor B se ha desentendido de su hijo. Entonces, ellos así, dice, la progenitora, más allá de la cuota alimentaria, que actualmente resulta claramente insuficiente, debe afrontar mayores gastos a tenor de la condición de discapacidad del alimentado, lo que también debe ser contemplado a la hora de cuantificar el aumento de la cuota pretendido. Entonces, acá vamos a un incidente, lo que estábamos hablando justamente Sí. recién, en donde dice el juez, yo tengo que cuantificar esto, tengo que cuantificar que a razón, y esto se desprende del informe de la trabajadora social, muy importante pedir los informes para proveer toda esa prueba. Entonces, dice, hace 10 años se encarga del cuidado exclusivo. Obviamente que si hay un niño con discapacidad, hay terapias, hay cuidado más intenso para esa mamá. Entonces, dice, obviamente lo tengo que cuantificar. Entonces, es muy importante que lo diga. Va dentro de la cuota alimentaria, ¿sí? Te hago una Todos los preguntita gastos. más, perdón, ¿no? Sí. Porque ya estamos terminando. Son y 43. Ay, me falta un montón de fallos. No, bueno, pero No hacemos sé, el 2. Siempre les digo lo mismo. No les alcanza, hacemos el 2. A ver, acá la misma pregunta y me parece importante algunas cuestiones a tener en cuenta. Dice, gracias bueno, doctora porque tenemos que apelar a una interlocutoria donde la jueza de familia 6 de Lomas decidió suspender, escucha esto, la cuota de una joven discapacitada que además estudia. ¿Algún fallo que pueda tomar como precedente para apelar? Muy fácil. Vos apelás porque en realidad es una decisión en contra de los tratados de derechos humanos del 75, inciso 22, una de las cuales es la Convención de las Personas con Discapacidad y la otra, las 100 reglas de Brasilia. Entonces, solamente con eso yo te diría que vos podés fundamentar la apelación. Fallos hay miles con respecto al tema de la discapacidad. Es cuestión de poner en cualquier buscador, viste, el tema de alimentos y discapacidad o alimentos más discapacidad en función, bueno, viste, de lo que uno quiere. este fallo está, y hay otro fallo mi blog, que se llama ericapérez@fallos novedosos. Ahí hay un blog que lo pueden sacar a los fallos, están los fallos completos, y si no, en el Diario Digital Femenino. Hay fallos de esta temática. Obviamente que coincido con vos con las 100 reglas de Brasilia y la otra normativa que hiciste referencia, Sí, también, la ¿no? convención. Con el costo de cuidado que tiene esa mamá, porque todavía tiene que cuidarlo, porque obviamente tiene un tipo de discapacidad, y no corre, no hay una No. suspensión. Y El además criterio tener no en es, cuenta la interseccionalidad, que es sí. otro de los temitas que hay que tener en cuenta. Bueno, Hay la opinión mucha terminología a consultiva. utilizar, sí. Sí, la opinión consultiva 3125 habla mucho de esto, de las cargas de cuidado y que deben ser contempladas y que los estados tienen que compensar de alguna manera estos costos de cuidado que realizan tanto las mamás, a veces como los hijos que se quedan al cuidado de los propios hermanos,
y los abuelos que también a veces cuidan para que estas mamás puedan salir a trabajar. Y habla también de los estereotipos de género y habla también de la discapacidad, así que es muy buena para verlo y Es del fundar. año pasado, Sí, es del 31 25, 25. a Sí, 31, 25, y hay un montón de párrafos también que te servirían para fundamentar la expresión de sí, agravios. En sí, este sí. caso es memorial, porque es alimento, sería un memorial. Entonces, con eso realmente me parece que estaría fundamentado. Bueno, yo te cuento que Bueno, ya te pasaste un minuto, no sé si te lo no voy te a la puedo creer. perdonar, Sí, pero bueno, a mí me parece que fue bueno. Falta el excelente. fallo de la carga mental, que después lo pueden buscar, que ese está muy bueno de cámara, que también valora estas tareas invisibles, pero que también deben ser cuantificadas. Eso es muy importante también ponerlo. ¿Quién se encarga de llevarlo a la escuela? ¿Quién se encarga de hacer las tareas? ¿Quién se encarga de preparar los uniformes? ¿Quién se encarga de comprar los botines? Todas esas cosas son tareas que parecen invisibles, pero que hacen a la organización del hogar familiar y de la cotidianidad de ese niño con Y el relación interés superior del niño, porque sin al eso, porque si nosotros tenemos un paraguas que nos dice hay un interés superior del niño y es la máxima satisfacción integral que debemos respetar, bueno, empecemos a respetar también las obligaciones para cubrir ese interés superior. bien. ¿Eh? Así que bueno, muchísimas gracias Erika, muchísimas gracias Les Magna por este espacio. Y bueno, sí, vamos a hablar de la carga mental. Después vamos a hablar, vamos otra vez a seguir con un 2 vamos a tener. Acá, por último, te piden mencionar el fallo que acaba de decir, por favor. Me imagino que es el último que dijiste. Ese es de la Cámara, ya te digo de cuál. Y también hay varios que hablan de maternal en solitario como factor para cuantificar también la cuota alimentaria. Ya te digo bien, seguramente lo van a encontrar en el diario Digital digital femenino. femenino, porque bueno, justo lo saqué, pero es un fallo muy conocido de la Cámara en donde dice, bueno, y empieza a discriminar todas las tareas que realiza esa mamá, ¿no? ¿Quién la lleva, por ejemplo, quién la lleva a la escuela? ¿Quién, ¿Quién la a modo de traslada? Estamos ejemplo? hablando de algo que hay, por ejemplo, en este caso en particular que te están pidiendo que es discapacidad. ¿Quién hace esos traslados? En una niña, en una ya una adulta de 21 años, ¿quién la levanta? Porque acá no solamente estamos hablando de carga mental, Ahí ya carga lo tengo, física. ahí ya lo tengo. Dice, a modo de ejemplo concreto que permitan completar el razonamiento inconcluso, dice, se pregunta, ¿quién asiste y supervisa a las menores de edad en su concurrencia a la escuela, a aprender idiomas, a patina, hockey, al médico, en sus relaciones sociales? ¿Quién además se encarga de todas las labores conexas que dichas actividades implican? Tareas y actividades escolares, viajes de estudios, elementos deportivos, acondicionamiento de equipos y uniformes, por solo dar algunos ejemplos. Es la madre quien, para llevar adelante la dirección de vida de sus hijas y mantener el acreditado estándar de vida de las mismas, debe relegar su propia disponibilidad temporal, laboral e intelectual. Ahí vemos todo lo que nosotros estamos refiriendo. Es un Fantástico. fallo de Paraná, Entre Ríos, del 6 del 6 del 2024, del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Así que lo van a poder Bueno, encontrar. a ver, lo que van a hacer es van a volver a escuchar este vivo, van a poner en el buscador de Google, van a subir esos datos y seguro que lo van a encontrar si no lo buscan en Diario Digital Femenino. Bueno, les mando, sobre todo a vos, un beso muy, muy grande. Un beso a todos los que nos han acompañado. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en otro espacio. Gracias por el espacio, nos vemos. Chao. Chao.